El imperio mongol, que se extendía desde China hasta Europa, fue hogar de numerosos pueblos con creencias muy diversas. Muchos historiadores ven a los mongoles casi como un ejemplo de tolerancia religiosa, afirmando que cada súbdito del Khan podía adorar a sus propios dioses sin temor a ser perseguido. Algunos incluso creen que su enfoque fue el precursor de la idea moderna de libertad religiosa. ¿Pero es esto realmente así? En este video vamos a analizar qué había detrás de la política de tolerancia mongola y qué tan sincera era en realidad. Así que, amigos, están en el canal Amazing History, donde les cuento solo sobre los eventos más interesantes de la historia del mundo antiguo, el Oriente medieval y mucho más. Pueden apoyar el canal, como siempre, viendo el video completo, dejando un like y un buen comentario, así como a través de patrocinio en Patreon o YouTube. Bueno, ahora vamos allá. Suscríbanse a mi canal para no perderse los episodios. Para el siglo XII, la estepa mongola era una región étnica y religiosamente diversa. Durante la lucha de Genghis Khan por unificar las tribus mongolas dispersas, fue apoyado por representantes de diversas creencias: chamanistas y animistas tradicionales, cristianos, nestorianos, budistas y musulmanes. Por ejemplo, las tribus de los queraitas y naimanos, que desempeñaron un papel importante en la vida política de la estepa, profesaban el cristianismo nestoriano, y entre su nobleza había muchos líderes bautizados. El cristianismo llegó a estas regiones a través de antiguas rutas comerciales que conectaban Asia Central con el Medio Oriente, lo que subraya la profunda integración de las tribus de la estepa en la red religiosa mundial. Sin embargo, el chamanismo seguía siendo el sistema de creencias dominante para la mayoría de las tribus mongolas, incluida la familia del propio Genghis Khan. Según estas creencias, el mundo estaba lleno de espíritus, tanto benevolentes como hostiles, y el éxito de una persona dependía de su habilidad para establecer contacto con ellos. Los chamanes no solo desempeñaban el papel de guías espirituales, sino que también eran consejeros, estrategas e intérpretes de la voluntad de Tengri, la deidad suprema del panteón chamánico. Su servicio incluía rituales destinados a asegurar la victoria en las batallas y fortalecer la legitimidad del poder del Khan. Las creencias mongolas se formaron en torno al concepto de Tengri, según el cual el Khan era elegido por el cielo para cumplir su voluntad. Sin embargo, esta elección requería una confirmación constante. Los éxitos en la administración y las victorias militares se percibían como señales de bendición. Este sistema de creencias no excluía la coexistencia con otras religiones, ya que sus prácticas podían ser útiles para mantener el poder. El beneficio práctico siempre desempeñó un papel clave para los mongoles al evaluar las enseñanzas religiosas. Esto explica por qué Chingis Khan mantenía relaciones con taoístas, budistas, cristianos y musulmanes, evaluándolos a través del prisma de su contribución al gobierno del imperio. Por ejemplo, los cristianos nestorianos servían en el ejército y ocupaban cargos administrativos, mientras que los eruditos musulmanes ayudaban a desarrollar el comercio y la economía. La idea de que diferentes creencias ofrecen distintos caminos hacia un mismo Dios se arraigó en la conciencia de los mongoles. Un ejemplo de esto lo dio Munkhe Khan, quien le dijo esto al monje franciscano Guillermo de Rubruck. Así como la mano tiene varios dedos, Dios le dio a la humanidad diferentes caminos. De esta manera, la religión para los khanes mongoles se convirtió no en una herramienta de división, sino en una de unión. Su principal valor radicaba en que ayudaba a integrar a la población diversa del imperio, a mantener la legitimidad del poder y a administrar eficazmente un territorio enorme. Para los khanes mongoles, la cuestión sobre la corrección de las doctrinas religiosas era secundaria. Ellos veían las diferentes creencias como caminos para adorar a un solo Dios, ya fuera Tengri, la deidad suprema de la tradición mongola, o una única fuerza superior con la que se asociaban las principales religiones del mundo. Sin embargo, una condición importante para los líderes espirituales era su disposición a orar por el gobierno de los Chingísidas, asegurando la bendición divina para su poder. El concepto mongol de Tengri incluía la idea de que los éxitos de un gobernante, ya fuera en batallas o en la administración, eran una prueba del apoyo del cielo. Por el contrario, las derrotas o disturbios se consideraban señales de su descontento. Estas ideas eran similares a la doctrina china del mandato del cielo, donde el derecho a gobernar solo se otorgaba a quienes mantenían la justicia y traían orden.
Sin embargo, entre los mongoles, esta idea se desarrolló de manera autónoma, basándose en sus propias tradiciones culturales y religiosas, y no en una adopción directa. La política religiosa de los mongoles se caracterizaba por su flexibilidad y pragmatismo. Rara vez imponían su fe chamánica a los demás, pero tampoco mostraban una tolerancia universal. Las concesiones, por lo general, se otorgaban según las decisiones personales de los Khains. Por ejemplo, en 1214, Genghis Khan se reunió con el monje budista Haiyun. En ese momento, los mongoles exigían que los pueblos conquistados, incluidos los habitantes del norte de China, llevaran un peinado mongol específico, con la parte delantera afeitada y el cabello recogido en un moño. Esta exigencia provocaba resistencia, especialmente entre el clero, cuyas tradiciones religiosas determinaban su apariencia. La tradición confuciana prohibía cortarse el cabello, considerándolo un regalo de los padres, mientras que los monjes budistas estaban obligados a afeitarse la cabeza como símbolo de renuncia a la vida mundana. Haiyun, siguiendo sus votos, se negó a llevar el peinado mongol. Explicando que esto violaba sus deberes religiosos, logró convencer al Khan de la importancia de las reglas budistas. Respetando sus argumentos, Genghis Khan permitió al monje conservar la apariencia prescrita por su fe. Posteriormente, este privilegio se extendió a otros líderes espirituales budistas y taoístas, aunque la exención de impuestos, Haiyun y su maestro, la recibieron solo en el año 1219. Este caso se convirtió en un ejemplo temprano de la flexibilidad religiosa de la política de los mongoles, que les permitía tener en cuenta las particularidades de las creencias de sus súbditos sin perder el control. Uno de los ejemplos más tempranos de concesión de privilegios religiosos por parte de Genghis Khan fue su apoyo al maestro taoísta Qiu Chuji. El decreto emitido por Genghis Khan no se aplicaba al taoísmo en general, sino al propio maestro y a sus discípulos. Para el Khan, el valor de Qiu Chuji residía en su santidad personal, su carisma, su capacidad para actuar como mediador entre el mundo terrenal y el celestial, así como en sus numerosos seguidores. Es probable que estos privilegios se consideraran como una forma de fortalecer la lealtad de las personas que confiaban en el líder taoísta. Sin embargo, el hecho de que Qiu Chuji perteneciera a la tradición taoísta no desempeñó un papel decisivo en la obtención de estos favores. Los mongoles no establecían límites claros entre las religiones, especialmente en sus formas chinas, donde el budismo y el taoísmo a menudo se percibían como prácticas no relacionadas entre sí. Esta confusión llevó a abusos. Los seguidores de Qiu Chuji usaron los decretos de Genghis Khan como herramienta para apoderarse de templos budistas y convertir a los monjes budistas al taoísmo. Esto marcó el inicio de un conflicto religioso entre budistas y taoístas, que continuó hasta finales del siglo XIII. La política mongola de tolerancia religiosa era inconsistente y a menudo dependía de la situación específica. El apoyo estatal no se otorgaba a las instituciones, sino a líderes o grupos influyentes individuales cuya ayuda podía fortalecer el poder de los Khaines. Un ejemplo de esto es la campaña de Jebe Noyon en la cuenca de Tarim. En respuesta a las peticiones de los musulmanes que sufrían persecución por parte del Khan Naimano Kuchluk, Chinggis Khan ordenó a Zebe que anunciara que bajo el dominio mongol a cada quien se le permitiría profesar su fe. Este llamado funcionó, la población musulmana de la región se pasó al lado de los mongoles y Kuchluk fue asesinado. Sin embargo, no se otorgaron privilegios especiales a los líderes islámicos, lo que resalta el carácter pragmático de tales promesas. Estos episodios muestran que la política inicial de Genghis Khan no contemplaba una tolerancia religiosa general. Era una herramienta de conquista y mantenimiento del poder, no un principio ideológico. Los mongoles actuaban por necesidad, adaptando su política a las condiciones de las regiones conquistadas y a los intereses de fortalecer su poder. El periodo de gobierno de Ugadei marcó el inicio de la formalización de la política religiosa de los mongoles, lo que representó un cambio significativo respecto al enfoque basado en privilegios personales. Este cambio fue en parte iniciado por asesores como el erudito budista Yelu Chukai. Él propuso que los privilegios se otorgaran no a líderes individuales, sino a comunidades religiosas institucionalizadas, lo que facilitaba su administración y regulación. Fue en este período cuando el budismo y el taoísmo comenzaron a ser percibidos por los mongoles como tradiciones religiosas independientes, junto con el cristianismo y el islam. Estas cuatro corrientes recibieron el estatus de religiones extranjeras, para las cuales se emitieron decretos especiales sobre privilegios.
Sin embargo, la aplicación de esta política seguía siendo selectiva. Las mayores dificultades surgieron en las relaciones con el Islam. La conquista del estado joresmita, uno de los estados musulmanes más poderosos de su tiempo, estuvo acompañada por la destrucción de ciudades, la muerte de una enorme cantidad de personas y el colapso de la infraestructura social y religiosa. Para los musulmanes, la pérdida del estatus del Islam como religión estatal y su reducción al nivel de una de las religiones subordinadas fue un golpe profundo. Les resultaba especialmente difícil aceptar una política en la que la supremacía pertenecía al código pagano Yasa de Gengis Khan. El código Yasa entraba en contradicción directa con las normas de la Sharia. Por ejemplo, la tradición mongola prohibía el derramamiento de sangre al sacrificar animales, lo que contrastaba fuertemente con el ritual islámico del sacrificio halal, que requería cortar la garganta y dejar que la sangre escurriera. La violación de esta regla era castigada por los mongoles con la pena de muerte. Esta diferencia se convertía en una fuente de conflictos que en diferentes períodos se utilizaban como pretexto para represión contra la población musulmana. Las fuentes históricas describen la dura política antiislámica de Chagatai, el hermano de Ogodei. Según el historiador Ala ad-Din Juveini, debido a la estricta aplicación de la yasa, los musulmanes de Asia Central tenían que alimentarse de carroña, ya que el sacrificio halal estaba prohibido. Otro historiador persa, Juzjani, afirmaba que Chagatai planeaba la destrucción de la población musulmana. A pesar de que estas afirmaciones pueden estar exageradas para mostrar el contraste con el más moderado Ogodei, reflejan la opinión generalizada de que el dominio mongol era especialmente hostil hacia el Islam. Los sentimientos antirreligiosos no se limitaban al Islam. En su vejez, Kublai Khan, quien al principio apoyaba las tradiciones religiosas, comenzó a implementar políticas antimusulmanas. En la década de 1280 prohibió el sacrificio halal de ganado y la circuncisión bajo pena de muerte. Incluso el taoísmo, que al principio contaba con el apoyo de la élite mongola gracias a los vínculos de Gengis Khan con Yuji, fue objeto de represión. El agravamiento del conflicto entre taoístas y budistas llevó a una intervención decisiva del poder mongol a mediados del siglo XIII. Por orden de Mungke Khan, su hermano Kublai organizó un debate religioso entre representantes de las dos órdenes. El propio Kublai, que ya estaba bajo la influencia del budismo, lo cual fue facilitado por las creencias de su esposa y su inclinación personal, declaró a los budistas como ganadores. Esta decisión tuvo graves consecuencias. Parte de los textos taoístas fueron reconocidos como falsificaciones, se prohibió su distribución y sus copias fueron destruidas. Además, Kublai restringió significativamente los privilegios de los taoístas. Sin embargo, estas medidas no llevaron a una normalización completa de las relaciones. En la década de 1280, el envejecido Kublai, que había perdido la tolerancia, ordenó destruir prácticamente todos los textos taoístas, así como reprimir a aquellos taoístas que eran considerados instigadores de conflictos. Muchos de ellos fueron expulsados, mutilados o asesinados. Los privilegios en el imperio mongol solo se otorgaban a aquellas religiones que se consideraban útiles o que habían demostrado su apoyo divino. El budismo, el taoísmo, el cristianismo y el islam seguían siendo los más privilegiados. Al mismo tiempo, religiones como el judaísmo, el zoroastrismo, el maniqueísmo y el hinduismo, la mayoría de las veces quedaban fuera del apoyo estatal. La razón de esto era su escaso número, la falta de influencia política y la ausencia de estados que pudieran interactuar con los mongoles. Por ejemplo, el judaísmo solo recibía algunos privilegios de manera esporádica. En el Ilhanato, durante las décadas de los 1280 y los 1290, las comunidades judías fueron liberadas de impuestos por un corto tiempo gracias a la influencia de un visir judío. Y en China, bajo la dinastía Yuan, el judaísmo solo pudo alcanzar ese estatus hasta el año 1330. Los mongoles percibían estas religiones como insuficientemente poderosas y carentes de fuerza celestial, lo que las hacía inútiles para el sistema político mongol. Los mongoles no evitaban tomar medidas represivas contra los grupos religiosos si estos se convertían en una amenaza para su poder. El ejemplo más conocido fue la destrucción de la secta ismailí de los nizaríes, ampliamente conocida como los asesinos. Su resistencia al avance mongol llevó a que Mongke Khan, bajo la influencia de sus consejeros islámicos, ordenara la completa eliminación de esta secta. La ejecución de esta orden fue encomendada a su hermano Hulagu, quien cumplió exitosamente la tarea, eliminando a los líderes de la secta y sus fortalezas.
Unos años después, en 1258, Hulagu saqueó Bagdad y ejecutó al último califa abasí. A pesar de la impresionante magnitud de la destrucción, este ataque no tuvo motivaciones religiosas. El califa se negó a reconocer la autoridad de los mongoles y a renunciar a su independencia, lo que lo convirtió en un objetivo de presión política. La adopción de religiones locales por parte de los mongoles no excluía los conflictos con otras comunidades religiosas dentro de su imperio. Por ejemplo, Uzbek Khan de la Horda de Oro y Ghazan Khan en el Ilkhanato, quienes se convirtieron al Islam, persiguieron a los elementos cristianos, budistas y chamánicos en sus dominios. Sin embargo, tales medidas represivas por lo general no duraban mucho. La importancia económica de estos grupos y el bajo grado de conversión de sus seguidores al Islam hacían más conveniente abandonar tales acciones. La política religiosa de los mongoles, aunque a menudo se considera tolerante, era principalmente pragmática. Ya mencioné que los privilegios y el apoyo se otorgaban principalmente a 4 religiones: el Islam, el cristianismo, el taoísmo y el budismo. Un ejemplo de esta política es Ugedei Jan, quien, según fuentes islámicas, era amistoso con los musulmanes y los nombraba para puestos importantes en la administración del norte de China. Los gobernantes mongoles también mostraban respeto hacia otras religiones, lo cual se confirma con ejemplos de su tolerancia religiosa personal. Por ejemplo, la madre de Munkey y Kublai, Sarjaktani Beki, era cristiana nestoriana y protegía mezquitas y madrazas. Munkejan organizaba banquetes en honor al Ramadán, repartía limosnas, escuchaba los sermones del Kadí e incluso comía carne halal por respeto a su primo musulmán Berke. Esto demuestra que la yasa de Genghis Khan, aunque se presentaba como un código universal, en la práctica a menudo se violaba por motivos políticos o personales. La estructura social bajo los mongoles también reflejaba sus preferencias religiosas. Por ejemplo, Kublai Khan estableció una jerarquía racial de 4 niveles en China, en la que los musulmanes y las personas provenientes de Asia Central ocupaban el segundo lugar después de los mongoles y los nómadas, superando a los chinos. A pesar de la diversidad religiosa inicial, para finales del siglo XIII, el Islam se convirtió en la religión dominante entre los mongoles. Esto ocurrió como resultado de la conversión gradual de sus ejércitos y élites, así como en el contexto de la lucha por la legitimidad entre los descendientes de Chinguis Khan. Para demostrar su sinceridad, muchos gobernantes mongoles se distanciaron activamente del chamanismo y de otras prácticas tradicionales. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.